veces hemos creado una imagen de Dios incorrecta que no concuerda con la palabra. Y este es un peligro muy grande. ¿Sabe? Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y Dios lo lleva hasta el monte de Sinaí, ya han cruzado el Mar Rojo, Moisés sube a hablar con Dios y Moisés demoró en bajar de allá de la montaña y de hablar con Dios. Entonces el pueblo se desesperó y entonces hablan con Aarón y Aarón dice, bueno, pásenme los arcillos, pásenme las cadenas, pásenme los collares y vamos a hacer un becerro de oro. El problema allí es que ellos en sí creían que ese becerro era Jehová. Y usted lo puede encontrar en Éxodo capítulo 32 en el versículo 4 aproximadamente, creo. Dice la escritura que Aarón dice, entonces Aarón vio el becerro y dijo, mañana haremos sacrificio, haremos un altar, haremos sacrificio y adoraremos a Jehová. O sea, para ellos Jehová era ese becerro. Ese es el Dios ese era el Dios que lo había sacado de Egipto. Habían creado una imagen en su mente irreal de quien verdaderamente es Dios. ¿Y por qué? Porque fueron 400 años ellos sin conocer de Dios. 400 años en la esclavitud. Así que ellos muy poco sabían del Dios de su padre Abraham, de Jacob, de Isaac y de Jacob. Ellos poco conocían de el Dios verdadero, de ese Dios. Entonces ellos crearon una imagen. Cuando nosotros no conocemos al Dios que nosotros adoramos, empezamos a crear una imagen incorrecta de Dios en nuestra mente. Y entonces, por lo menos hoy en día, muchos dicen, no, Dios es amor. Y como Dios es amor, Dios me acepta tal y cual como yo soy. Y Dios no me va a castigar sin importar mi pecado. Por lo menos hoy en día la comunidad LGTBI por lo menos está pidiendo aún participación dentro de la iglesia. Porque para ellos Dios los acepta tal cual como son. Pero la Biblia dice que Dios es un Dios que aborrece el pecado, que no tiene nada ni ninguna relación con el pecado. Es más, Dios le pide a nosotros y a su pueblo escogido que seamos santos porque Él es santo. Así que esto no le pasa solamente a ellos. Esto a veces nos pasa a nosotros. Muchos creemos que podemos comprar a Dios y hemos creado una imagen de Dios que si yo le doy a Dios y entre más le dé a Dios, entonces Dios va a darme muchísimo más y creemos que podemos comprar a Dios. Algunos pueden llegar a creer eso y han creado eso en su mente. Algunos pueden llegar a creer que Dios está obligado a responder sus oraciones. Algunos creen en su mente que Dios tiene que hacer las cosas como a nuestra manera, no como Él dispone, no como Él quiere, sino a nuestra manera. El punto al que quiero llegar es que adorar en espíritu y verdad, para adorar en espíritu y en verdad, primero debemos conocerle. Es por eso que cada vez que he tenido que predicar en este culto, he venido hablando de un atributo de Dios, en este culto de doctrina. Y en el primer culto en el que prediqué, hablé del atributo de su santidad. Y la santidad, yo les traje hoy como una copialina ahí. ¿Será que si les traje una copialina? No sé, ahí se alcanza a ver, sí. ¿Qué aprendimos allí en aquel mensaje? Aprendimos que la palabra santo aparece más de 400 veces en las escrituras, que es el atributo más mencionado. Por tanto, no podemos decir que Dios es santo simplemente porque es apartado en esencia. Entonces vimos que su santidad es la suma de todas sus excelencias, porque la santidad de Dios, en la santidad de Dios no existe el más pequeño defecto.
Él es excelentísimo. Y ese día recuerdo tanto que leímos un texto que dice que Él es excelentísimo en santidad. Y después dijimos, su santidad es su pureza absoluta. O sea, es el brillo de todas sus perfecciones, el resplandor de su gloria, que hace que sea imposible mirarlo cara a cara, lo que hace que sea imposible mirarlo y vivir. Después dijimos que su santidad es su hermosura y que por eso quedamos deslumbrados con ella. Y yo le ponía un ejemplo cuando teníamos una reina de belleza. ¿Lo recuerdan? ¿Algunos lo recuerdan? Que ponía una reina de belleza y que queda uno como embelesado, y para donde camina uno lo mira y para donde va uno siempre lleva su mirada. Pues así es su hermosura, la hermosura de su santidad. Quedamos completamente deslumbrados con su hermosura, que deseamos contemplarlo por siempre y para siempre. Después dijimos que su santidad es la medida de todas sus acciones. Así, su santidad es manifiesta en todas sus obras, por eso todas sus obras santas pues es manifiesta en su ley, por eso la ley es santa, buena, y su santidad es manifiesta en su palabra. Así que también hablamos que la medida de todas sus acciones lo que hace demostrar es la depravación completa del corazón humano. Eso estudiamos ese día y terminamos hablando que el mayor esplendor de la santidad de Dios fue manifiesta en la cruz. La cruz es la forma más solemne y admirable de Dios de tratar con el pecado. Así sí, que solo en la cruz fue completamente satisfecha la medida de su santidad. Ese fue la primera predicación. Lo que estamos tratando aquí, ¿sabe cómo se llama? Esto se llama teología propia, que es el estudio teológico de los atributos del Padre como tal. Esto es teología propia. ¿Sí? Aquí después empezamos a estudiar sobre su amor y estudiamos que su amor es el fuego que nunca se apaga. Y entonces allí aprendimos que el amor es un atributo que solamente le pertenece a su naturaleza divina. Por ende, el hombre que no conoce a Dios no puede amar de verdad. Puede tener algo que se asemeja a Dios. Los griegos a veces relacionaron el amor con el Dios, con el amor eros, con el amor ágape, con tres tipos de amor diferentes, pero la realidad es que hay un solo amor verdadero, y el amor verdadero es el amor de Dios, y quien no conoce a Dios no puede amar en verdad. Así que allí en aquella clase vimos que la pasión de ese amor es su combustible, y que no hay un acto de amor más grande que el acto de la cruz, que fue el acto de amor llevado a su límite. Hablamos de que su amor es inquebrantable, o sea que no se puede dañar, que no se puede romper, porque no es un sentimiento, por ello no cambia y por ello no depende de circunstancias. Después hablamos de que su amor es inflexible, o sea, no se desvía ni a izquierda ni a derecha, no toma otro rumbo, ni cambia de dirección. Después dijimos que su amor no se podía extinguir, porque este amor no es temporal, no caduca, no se desgasta, no se envejece, es infinito y es ilimitado. Después dijimos que su amor absolutamente nada puede provocarlo, no puede ser influenciado, no puede ser comprado, porque el valor de ese amor es un valor demasiado alto, porque el valor de ese amor es la sangre preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y así que entonces este amor es entregado sin escatimar y es entregado sin medida. Por último, hablamos ese día que su amor es santo, porque es puro y perfecto, apartado de los sentimientos, del tiempo y de la ley, porque toda la ley es cumplida en el amor. Esas fueron es un resumen de las dos predicaciones anteriores. Hoy vamos a tener la tercera clase de teología propia y hoy vamos a ver uno de los atributos más importantes de Dios, que es su fidelidad. Por eso empezamos cantando la canción Su fidelidad. Y sabe, espera, tomo tantico té, porque he venido corriendo para que nos alcance el tiempo. Amén. Entonces, hablar de fidelidad hoy en día, la palabra fidelidad se convirtió en algo antiguo para el tiempo de hoy.
Es algo antiguo, es algo pasado de moda. Por eso, para hoy en día, ser infiel es algo normal. Es más, ser fiel es ser bobo. Ay, usted sí es bobo, fiel. ¡Ja! Ve a ver que cuando usted voltee la espalda, a ver si no le ponen los cachos. Entonces, la palabra fidelidad hoy en día ha pasado a ser algo. ¿Por qué ha pasado a ser? Porque la palabra fidelidad habla de ligadura, ¿sí? Habla de ligadura. Mientras que la infidelidad habla de engaño y de mentira. La fidelidad, en cambio, va agarrada de la mano de la verdad y de la lealtad. Así que vivimos en tiempos difíciles, tiempos donde la palabra no vale absolutamente nada. El matrimonio, la fidelidad en el matrimonio hoy en día es quebrantada y tirada como ropa sucia, como si nada. Así que la palabra fidelidad deriva del latín fidelitas y quiere decir o traduce servir a otro, y va ligada, esta palabra va ligada con lealtad, va ligada con la honestidad, ligada con ser respetable. Estas, la verdad, hoy en día son características bastante difíciles de encontrar. Que alguien sea leal, que alguien comprometa su palabra, que alguien cumpla lo que dice. Bastante complicado hoy encontrar a alguien fiel. Bastante complicado hoy en día encontrar a alguien fiel, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que ahora la infidelidad está de moda, ¿no? Esa es la moda ahora entre la juventud y entre la gente. Hasta los viejos hoy en día se han vuelto infieles, dice. Entonces, lo primero vamos al texto, el que quiero que hoy estudiemos, está en segunda de Timoteo 2:13. Es un texto muy sencillo, pero de allí vamos a sacar una sustancia bastante grande de este texto. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, ¿qué es lo primero que yo puedo notar en este texto? Que Dios es fiel. Cuando dice no puede negarse a sí mismo, lo que estoy encontrando es que Dios es fiel por naturaleza. Cada vez que usted encuentre en la escritura Dios está hablando o está dando a entender que ese atributo hace parte de una característica esencial de su ser divino. Cuando usted encuentra Dios es amor, entonces usted está entendiendo que esta es una característica esencial de ese ser divino al que nosotros adoramos. Cuando usted encuentra la escritura que dice Dios es fiel, entonces estamos mirando que esta es una característica de ese Dios que adoramos. Una característica fundamental, una característica que hace parte de su naturaleza divina. Cuando dice la escritura, Dios es santo, es porque la santidad hace parte de su carácter, de su naturaleza divina. Así que lo que encontramos aquí es que Dios es fiel por naturaleza. ¿Y por qué? Porque es que Dios no puede ir en contra de sí mismo. Esto sería como traicionarse a Él mismo. Sería traicionar sus propios principios. Sería traicionar su palabra. Sería contradecirse Él mismo. Vemos entonces que la fidelidad de Dios es quien guarda realmente todos sus atributos y características. La fidelidad en Dios es como un parámetro que cubre todos los demás atributos. Por eso allá vemos que cuando hablamos de su santidad, hablamos que su santidad es representada por su hermosura. Cuando hablamos de su amor, encontramos que su amor es representado por su corazón. Pero hoy cuando hablamos de su fidelidad, hablamos de que su fidelidad es representada por su vestido. O en algunas partes es representada por el cinturón que ciñe el vestido.
porque es la que envuelve todos los demás atributos, es el parámetro que no permite que ninguno de sus otros atributos vaya a salirse de control. Entonces, Dios es fiel. Amén. Dios es fiel. En otras palabras, la fidelidad de Dios es el respeto de Él por Él mismo. Esa es la fidelidad de Dios. Es el respeto por Él. Por Él. Entonces, como Dios, ese es el respeto por Él mismo, entonces absolutamente nada, diga nada, nada, nada puede justificar la infidelidad. Nada. Por eso allí encontramos en el texto que leímos, dice, aunque seamos infieles, aunque seamos infieles. Ahora, Dios podría de pronto justificar no cumplir su palabra o cumplir sus promesas basándose en nuestra infidelidad. Porque es que cuando hay un pacto y se rompe por una de las dos partes, la otra parte puede ser que no esté sujeta a cumplir con lo que ha dicho, porque la otra parte ha rompido el pacto. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí entendemos que a pesar de que nosotros seamos infieles, el problema no está en nosotros. Lo peor de la infidelidad, lo peor de la infidelidad es engañarme a mí mismo. Eso es lo peor de la infidelidad. Así que, yo quiero que más o menos ilustrarle con algo. Imagínese por un momento una mujer que su esposo le ha sido infiel. Y entonces ella, como el esposo ha roto el pacto de fidelidad que entre los dos había, entonces ella se siente completamente libre para poder asumir la misma conducta. O sea, ella podría justificar de la misma forma que ella es infiel porque el esposo le ha sido, ¿qué le ha sido el esposo? Infiel. Pero el problema no es que ella viole eso. Lo que pasa es que cuando ella es infiel, ella se está engañando ella misma, está violando su propio valor que tiene como mujer, está violando su propia dignidad, está violando el respeto que ella tiene por ella misma. Así que lo que Dios quiere dejarnos claros en este texto es que Dios es fiel y que nada ni nadie puede cambiar su naturaleza. Dios es fiel, así ustedes y nosotros seamos infieles. Dijo la cartilla, nosotros, no incluyámonos, ustedes no, nosotros seamos infieles. Dios permanece fiel, porque nada ni nadie puede cambiar su fidelidad. Amén. Lo segundo que vemos allí en ese texto es que Dios es fiel para siempre. ¿Para cuánto? Para siempre. Y el texto como decía, aunque vosotros seamos infieles, ¿el qué? ¿El qué? Él permanece. Él permanece. Así que la palabra permanecer quiere decir inamovible, que no cambia de lugar, que está ahí siempre incondicionalmente, pero que no está sujeto a nada, sino a sus propios atributos, a sus propios principios, los cuales no pueden ser rotos por cumplir nuestros caprichos. Resulta, voy a ilustrar aquí para que podamos entender un poco. Una esposa se sienta al lado de su esposo, tienen un sofá bastante grande en la sala, y ella se sienta al lado de su esposo, recuesta la cabeza en el hombro de su esposo, y ella empieza a hablarle. Y un momento a otro ella le habla y le habla, pero el esposo solamente atenúa con pero no le dice nada. Entonces ella como que lo voltea a mirar y como que
No me está prestando atención. ¿Qué le pasa? Mira, le estoy hablando yo como una boba. Y yo háblele y háblele. Y él solo. Y entonces aquí está parado el esposo y ella se corre para acá. Y ella le sigue hablando. Ella le sigue hablando al esposo. Y de pronto el esposo la sigue oyendo, pero ella atenúa nuevamente. El esposo atenúa nuevamente con un y ella vuelve y lo mira, pero se pone como más colorada otra vez, ¿no? Como que se va a ir un poco. ¿Qué tal este? ¿Qué tal este? Mira, yo háblele y háblele. Yo como una estúpida aquí sola, hablando como una boba. No, ellas no dicen así, no, ellas no dicen así. Y se corrió un poco más del sillón. Y le sigue hablando al esposo. El esposo sigue aquí en el mismo lugar. Sigue en el mismo lugar. Y ella le sigue hablando y hablando. Y él vuelve y atenúa con un Y ella ya con ese tercer a ella se le brotan los ojos de la cara. Y como que, mira este atrevido. ¿Cómo se le ocurre? Y entonces ella se para muy furiosa para decirle, mira la distancia que usted ha puesto entre nosotros. Mire la barrera que ahora hay aquí. Y el esposo la voltea a mirar y le dice, pero es que yo sigo aquí en el mismo lugar. La que se ha corrido y la que se ha ido es usted. Lo que yo quiero darle a entender en esta noche es que Dios permanece en el mismo lugar. Somos nosotros los que nos hemos ido, somos nosotros los que nos hemos corrido, pero Él está siempre ahí a nuestro lado, inamovible, esperando solamente que volvamos a acercarnos a Él, que le volvamos a abrir el corazón a Él, porque Él está esperando a un corazón que es dispuesto. Porque un corazón contrito y humillado no desprecia a Él jamás. Eso dice la Escritura. Entonces no es, Dios siempre ha permanecido en el mismo lugar. Dios es fiel porque permanece en el mismo lugar. Los que nos hemos ido, diga, el que me he ido soy yo. Y cada vez que me he ido, me he estrellado. Cada vez que me he ido, me ha ido mal. Cada vez que me he ido, me ha pasado algo peor. Me ha pasado algo peor. Pero esta palabra permanecer no implica solamente no cambiar de lugar. Esta palabra permanecer también implica no cambiar de parecer. ¿Me escucha eso? Dios no cambia de parecer. O sea, Dios lo que dice siempre lo hará. Él no cambia como una persona bipolar que en un momento está alegre y al otro momento está triste. Dios no es movido por emociones. Así que Dios no cambia de un estado a otro. Él es fiel. Él es fiel ¿sabe qué mueve a Dios? ¿Sabe qué mueve a Dios? Lo que Él ha decretado. Porque sus decretos son eternos. A Dios no lo mueven sus oraciones. A Dios no lo mueven sus lágrimas. A Dios no lo mueven todo lo que usted podrá pararse en el coco y podrá brincar y podrá hacer una pataleta como un niño pequeño, podrá jalarse los pelos de la cabeza, podrá gritar haciendo, pero eso no quiere decir que Dios te va a oír. Eso no quiere decir que Dios te va a oír. Dios se mueve por lo que ha decretado, porque sus decretos son eternos. No son basados en el hoy, no están basados ni dependiendo de las circunstancias o por lo que va a pasar. Dios lo ha definido desde la eternidad. Así que Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted ha sido escogido, usted está aquí en esta noche porque Él te escogió a ti desde antes de la fundación del mundo. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted cree que usted es un escogido. Cuando estuve
Cuando estuve en el seminario, tuve un profesor, no quiero decir el nombre para no meterme en problemas. Tuve un profesor que tuvimos un problema cuando hablamos de libre albedrío y predestinación. ¿Sí? Tuvimos un problema bastante chocante en el seminario debido a este tema de la predestinación y el libre albedrío. Y el hombre entonces dice, no se preocupen, no discutan. Hay un punto intermedio entre la predestinación y el libre albedrío. Hay un punto intermedio entre la predestinación y el libre albedrío. Y ese punto intermedio es la presencia de Dios. Así que este hombre viene y explica que Dios nos escogió porque Él en su presencia vio en la eternidad que nosotros íbamos a ser, nosotros íbamos a aceptar su llamado, nosotros íbamos a ser susceptibles a su palabra y que por eso nosotros le íbamos a recibir. Entonces, como nosotros le recibimos, entonces Él en la presencia nos escogió. Eso es bastante loco, ¿sabe? Porque la Biblia dice que Él nos escogió por el puro afecto de su voluntad. Así que dicen Romanos, amé a Jacob y a Esaú aborrecí, aún sin haber nacido, sin haber hecho ni bien ni mal. Amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Así que usted es un escogido solo porque a él le ha dado la gana, perdónenme la expresión. Porque Él así lo ha querido en el puro afecto de su voluntad. Por eso es que con amor eterno te ha amado y por eso es que por siempre ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Amén. Entonces, cuando empezamos a ver a este Dios extraordinario, vemos que Dios no puede ser infiel por su naturaleza y vemos que Dios es fiel porque permanece siempre igual, porque no cambia de parecer. Entonces tenemos un Dios, diga conmigo, digno de toda confianza. Tenemos un Dios digno de toda confianza. Entonces, cuando yo veo a ese Dios fiel, ¿sabe qué quiero yo hacer? Yo quiero correr a sus brazos. Quiero correr a sus brazos, quiero que Él me abrace, quiero que Él me tome, porque ese Dios nunca me va a defraudar, porque ese Dios nunca me va a decepcionar, porque la Biblia dice que a los que miraron a Él jamás, absolutamente jamás fueron avergonzados. Así que hoy esta es una noche para correr a los brazos de ese Dios fiel, ese Dios que te ha amado desde la eternidad, ese Dios que te ha escogido desde la eternidad. Hoy es una noche para correr a Él. ¿Y sabe por qué es un Dios digno de confianza? Porque Él es fiel a su palabra y a sus promesas. ¿Él es fiel qué? Su palabra y a sus promesas. La escritura dice que su palabra es inquebrantable. Dijo Jesús, cielo y tierra pasarán, pero ni una sola palabra de lo que he dicho dejará de cumplirse. Así que Dios es fiel porque Él cumple su palabra. Él no cambia. Amén. ¿Sabe? Cuando Jesús allá en el Evangelio de Juan da un sermón y dice, yo soy el pan bajado del cielo, y todo el mundo como que se asombra de esas palabras que dice Jesús, porque después llega y dice, el que no coma mi carne y el que no beba mi sangre no podrá tener parte conmigo. Entonces muchos judíos estaban diciendo, este hombre está fuera de sí, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Cómo así que tenemos que comer su carne? ¿Cómo así que tenemos que beber su sangre? Entonces dice la escritura
que allí Jesús en ese momento tenía más de 72 apóstoles. No eran 12, en ese momento eran más de 72 o 72 apóstoles. Pero después de esa predicación de Jesús, dice la Escritura que muchos dijeron no, mejor vámonos, mejor no, este hombre está como delirando, está como diciendo cosas incoherentes, no. Y dice la Escritura, Jean Juan, que muchos en ese momento dejaron de seguirle. Entonces se pararon los 12 apóstoles, ¿no?, delante de él, y Jesús les dice, bueno, muchachos, si ustedes también quieren, pueden irse. Y uno de los 12 apóstoles se para, Pedrito se para y dice, ¿a quién más iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién más iremos si solo en ti estamos seguros? ¿A quién más iremos si solo en ti puedo estar confiado? ¿A quién más iremos si solo tú das descanso para mi alma? ¿A quién más podré ir? ¿A quién más si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así que es sobre su fidelidad donde reposa y descansa su palabra. Es sobre su fidelidad donde reposan y descansan todas sus promesas. Por eso es que cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, la Biblia dice que en Él todas las promesas son sí y en Él son amén. En Él son amén. Pero así como Jesús es fiel a su palabra y fiel a sus promesas, Dios es fiel a su palabra y sus promesas, también es fiel en su juicio y en su condenación. ¿Quién podrá escapar del juicio de Dios? ¿Quién podrá esconderse del juicio de Dios? ¿Sabe? Jesús vuelve y manda, y a mí me gusta mucho el Evangelio de Juan. Estos días hemos estado estudiando el Evangelio de Juan y he estado repasándolo bastante. Y Jesús allí manda unas palabras bastante fuertes. Y dice, el que no cree en mis palabras no será condenado, sino ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Así que Dios no solamente es fiel a sus promesas y Dios no solamente es fiel en su palabra, Dios también es fiel en su juicio. Amén. Amén. Así que yo puedo estar confiado en Él porque Él es fiel a su palabra y sus promesas, y puedo estar confiado en Él porque Él es fiel en sus obras. ¿Él es fiel qué? En sus obras. Dice la Escritura, y si Dios dijo, ¿no lo hará? Y si Él habló, ¿no lo ejecutará? Así que Dios es fiel. La Biblia dice que Él ha hecho todo sin que falte absolutamente ninguna cosa. Él lo ha hecho todo porque Él es fiel a sus obras. Fiel a sus obras. Así que yo estoy confiado en ese Dios fiel porque estamos en sus manos. Y sabe, Él no te va a dejar incompleto. Él no nos va a dejar así como somos. Estamos en Jeremías capítulo 18. ¿Qué días el pastor tocaba el texto de la casa del alfarero? Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice, ve, baja a la casa del alfarero y mira. Y dice, oh casa de Israel, tú eres como el barro en las manos del alfarero. Y allí en aquella ilustración me encanta porque el alfarero está trabajando sobre el barro. Y de un momento a otro dice la Escritura que lo que estaba haciendo se echó a perder. Y usted dirá, ¿cómo así que se echó a perder en las manos del alfarero? En las manos del alfarero. Pero
es mejor echarme a perder en las manos del alfarero que echarme a perder en las manos del mundo, que en las manos del diablo. Amén. Entonces dice la escritura que él no renunció, que él no dejó el barro ahí y dijo, no, este barro está muy tieso, este barro no se deja moldear, este barro, no, lo botó. No, dice la escritura que él volvió y tomó el barro y volvió e hizo una vasija nueva. Así que si usted se ha echado a perder en las manos del Señor, déjeme decirle que Él va a hacer de usted una vasija nueva, una vasija hermosa para su gloria. Entonces, Dios es fiel, porque nunca renuncia a sus obras. Filipenses 1:6 dice, el que inició la buena obra en vosotros, la culminará. No la va a dejar tal como está. Él la va a terminar. Él la va a terminar porque Él así lo ha decretado. ¿Y sabe cuándo la va a terminar? Cuando nosotros lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, nuestro Señor. Es ahí cuando la obra queda terminada. Cuando podamos decir, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Así que yo puedo depositar toda mi confianza en Él, porque Él es fiel a sus palabras, Él es fiel a sus promesas y Él es fiel en sus obras. Amén. Pero su fidelidad me da seguridad. ¿Su fidelidad me da qué? Seguridad. Vivimos en un mundo lleno de inseguridad, ¿sabe? Hoy en día más que nunca hay inseguridad laboral, hay una inseguridad económica a nivel global. La economía del mundo está tambaleando en un hilo. En cualquier momento la economía del mundo se desploma. ¿Sabe? Hay inseguridad en las calles, hay inseguridad por miedo a la salud, porque en cualquier momento resulta cualquier otro bicho por ahí, nuevamente otro virus, y nos mandan a encerrar a todos nuevamente. Entonces tenemos miedo de que aparezca otro bicho por ahí, otro virus por ahí, y entonces hay inseguridad en la salud. Pero lo único que un cristiano no puede tener inseguridad es en la seguridad de su salvación. Porque su salvación no depende de nosotros, depende de Él. La Biblia dice que así no depende del que corre ni del que quiere, sino del que Él quiere tener misericordia. Así que depende absolutamente de Él, no por nuestras obras, no por lo que usted haya hecho, dice en Efesios, para que nadie se gloríe. Pues nuestra salvación descansa y reposa sobre sus manos. Ahora, quiero decirle que si Dios le entregó un tesoro tan grande como es la salvación, y se la entregó en sus manos, entonces Dios es un Dios irresponsable. Porque aquí lo que yo veo es un poco de gente irresponsable. Todos somos irresponsables. Quiere que le diga algo, nosotros no podríamos mantener la salvación ni tan solo por un día. A veces podría decirle que no podríamos mantener la salvación ni tan solo por 12 horas que usted permanezca, o 18 horas que usted permanezca despierto. No podríamos mantener la salvación. Así que la salvación, y yo estoy seguro y estoy confiado de que voy para el cielo y que voy para el cielo, porque es que Él dijo que yo estoy en sus manos y que Él no dejará que ninguno se pierda. Amén. Ninguno se pierda, por eso estoy seguro de mi salvación. Estoy seguro de eso. Así que estamos en sus manos. Estamos en sus manos. Amén. Estamos en sus manos. Entonces yo tengo seguridad de mi salvación. Alguien una vez me dijo y me preguntó,
la salvación se puede perder. Yo le dije, si depende de mí, sí. Si depende de Él, no. Imagínese por un momento que vamos a salir aquí, salimos de culto por un momento. Y de pronto usted va a atravesar la autopista. Esa autopista es bastante peligrosa, ¿no? Es bastante peligrosa la autopista, ¿no? Pasan carros. Y de pronto usted va a pasar la autopista. Pero por un momento, va pasando también una muchacha que viene del gimnasio, viene con un vestido bastante cortico, porque ahora las muchachas medio se visten, ¿no? Medio se visten, entonces sale con un vestido medio cortico y usted la mira por un momento y se queda mirándola y entonces usted dice, se queda mirándola fijamente y se queda tan embelesado mirándola que de un momento a otro pasa una buceta y usted no se percató por estar mirando a la muchacha y lo atropelló. Y fue una muerte fulminante. Se perdió la salvación porque él iba pensando en ese momento lo que no debía de pensar. ¿Ah? Si dependiera de él, sí. Pero como la salvación no depende de nosotros, sino depende de Él, por eso es que yo puedo estar en Él confiado y por eso yo puedo estar en Él seguro. Amén. Por último, y quiero terminar con lo que empezamos. Empezamos hablando de la samaritana. Y quiero decirle en esta noche que la adoración, la verdadera adoración, la base de la verdadera adoración es la fidelidad. La base de la verdadera adoración, ¿qué es? La fidelidad. Y sabe, aquella mujer samaritana que estaba hablando con Jesús en ese momento, no estaba representándose solamente a ella. Esa mujer estaba representando, al hablar con Jesús, con todo un pueblo que era rechazado por sus propios hermanos. Un pueblo que era rechazado por su propia nación, porque este era un pueblo infiel, un pueblo infiel. Amén. Entonces Jesús empieza a tener una conversación con ella. La escritura me encanta aquí, que dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y muchas veces nos hemos preguntado por qué era necesario Jesús pasar por Samaria. Y Jesús empieza a tener una conversación con aquella mujer y le dice: 5 maridos has tenido. Y esta mujer es representación de todo ese pueblo samaritano que había sido cautivo y llevado cautivo 5 veces. Estuvo cautivo en Babilonia, estuvo cautivo en Cuta, estuvo cautivo en Aba, estuvo cautivo en Hamat y estuvo cautivo en Seferbaín. Y de cada lugar de donde estuvieron cautivos los samaritanos, de allí trajeron un Dios adoptado, de allí asumieron un Dios. Y por eso quiero terminar. ¿Por qué era necesario para Jesús pasar por Samaria? Dijimos porque Él es fiel a su palabra. Y había una promesa para aquel pueblo samaritano. Había una profecía sobre ese pueblo samaritano que la podemos encontrar en Oseas 2 del 16 al 20. Ayúdeme ahí, Xiomara, por favor. Esa profecía dice: en aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, y nunca más me llamarás Baali, porque quitaré de su boca los nombres de los Baales, y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia y en juicio, en benignidad y en misericordia, y te desposaré conmigo
en fidelidad. Y entonces conocerás a Jehová. Era la hora para aquella mujer de conocer a ese Dios. Era la hora, ¿sabe? La palabra Baal quiere decir maridos, quiere decir dueños. Ellos tenían 5 dueños que habían adoptado de cada lugar. Pero Dios le dice: allí ya no me vas a volver a llamar, ya no vas a volver a decir Baali, vas a decir Ishi, que quiere decir esposo mío, marido mío. Eso quiere decir. Así que la verdadera adoración, Dios está buscando. La verdadera adoración empieza en la fidelidad. Así que si usted quiere adorar en esta noche en espíritu y en verdad, lo que Dios está buscando es un pueblo fiel. Es un pueblo fiel, un pueblo que se aparte de sus dioses. No sé cuáles sean sus dioses. El Dios trabajo, el Dios dinero, el Dios lujuria, el Dios alcohol, el Dios vicio. Dios te está diciendo: he venido aquí para calmar tu sed. Allá no seas 2, pero en el versículo 3, Xiomara, porfa. En el versículo 2, en el versículo 3, mire. Si usted lee ahí en su Biblia, en Oseas, hay un título que dice: la reconciliación de Dios con su pueblo infiel. La reconciliación de Dios con su pueblo infiel. Dice: no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed. Esta mujer llegó al estanque porque se estaba muriendo de sed, pero no una sed que se puede saciar con agua. Esa es el agua que ahora Jesús le iba a dar, agua viva, un agua que calmaría su sed para siempre. Pero ¿qué tenía que hacer ella? ¿Qué tenía que hacer ella? Dejar sus maridos y se empezar a serle fiel al único Dios y verdadero. Así que usted quiere adorar esta noche en espíritu y en verdad, tiene que dejar sus maridos y empezar a serle fiel al único Dios y verdadero. Póngase sobre sus pies. Por último, ahí les regalé una diapositiva con el resumen de la clase de hoy. Dios es fiel por naturaleza, porque no puede negarse a sí mismo. Dios es fiel por naturaleza porque nada justifica la infidelidad. Dios es fiel para siempre porque no cambia de lugar. Dios es fiel porque no cambia de parecer. Dios es fiel porque es digno de confianza, porque es fiel a su palabra y promesas, porque es fiel en sus obras. Su fidelidad me da seguridad, porque me da seguridad de mi salvación y me da seguridad de que algún día Él va a regresar. Ese punto no lo pude tocar. La fidelidad es la base de la verdadera adoración, porque es la única forma de conocer a Dios. Es la única forma de conocerle, porque es la única forma de calmar la sed de nuestra alma. Así que venid a mí, dijo Jesús, todos los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Yo hoy tengo agua de vida, agua que calma la sed, agua que calma, Señor, el alma.